Muy buenas noches, amables televidentes del canal Teleaguadas. Tenemos una cita todos los jueves a las 7:30 de la noche. Bienvenidos a otra gran historia donde recordaremos la figura de don Dídimo Antonio Ocampo Henao. ¿Lo recuerdan? Un hombre que amó entrañablemente a su familia, dedicó la mayor parte de su vida a la carnicería, labor que aprendió de su señor padre desde muy joven. En su momento, tuvo un puesto en la antigua galería del municipio de Aguadas, hoy Coliseo Cubierto de Cambombia. Seguramente sus seres queridos guardarán los más bellos recuerdos de este padre ejemplar, lleno de hacendadas virtudes. Su legado ha pasado de generación en generación, porque algunos de sus hijos se dedicaron a esta bella profesión que les permitió sacar sus hogares adelante. Comencemos pues este viaje histórico, porque varios años después sigue viva su memoria entre quienes le conocieron. Sean bienvenidos nuevamente, siéntanse cómodos, porque en el Aguadas del Ayer recordar es vivir. Una de las características más especiales que sus hijos e hijas recuerdan de este querido personaje fue la bondad y la caridad con las personas más necesitadas del municipio, a las que siempre les tendía la mano. Enseñó a cada uno de ellos el amor por los demás y, sobre todo, el compartir lo poco que se tenga para que nadie pase necesidades. Podemos decir que los Ocampo han sido carniceros en su gran mayoría por generaciones. Don Dídimo Antonio Ocampo Henao tuvo poco estudio, pero al lado de reconocidos carniceros del ayer como Antonio Alzate, Botalibras, Eudoro Ocampo Soto, don José Heriberto Arango Cañas, Alberto Ocampo, entre otros, han sido de los más recordados por los aguadeños, ya que ejercían su profesión con amor y los caracterizó la amabilidad para atender a su clientela. Don Dídimo provino de una familia de escasos recursos económicos, aunque su padre también fue carnicero. Le enseñó este arte desde muy pequeño, todo con miras a que continuara con este oficio que tanto bien le ha hecho a la comunidad. A pesar de los años, se recuerda con aprecio a muchos de ellos que en su gran mayoría ya han fallecido. Pero con estas memorias revivimos sus nombres y su dedicación, no solamente a sus hogares, sino a buscar el beneficio para todos. Lo primero que hicimos para dar veracidad a nuestras afirmaciones fue ir a la casa de don Dídimo y visitar a su familia, quienes muy amablemente nos atendieron. Acompañados por un delicioso tinto bien colombiano, me contaron anécdotas de un padre amoroso, muy entregado a su hogar, sobre todo en el mes de diciembre. Su esposa Tulia Flor Orrego Gallego me recordó su matrimonio porque estaba muy joven y lo que significó para ella la figura del invitado especial esta noche a nuestro programa Aguadas del Ayer.
En el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Hagamos un viaje en el tiempo, amables televidentes, y conozcamos a don Dídimo Antonio Ocampo Henao, un carnicero de tradición en Aguadas. Su esposa e hijas lo describen como un hombre alegre, responsable, servicial, caritativo y de un gran corazón por el amor que profesó a su natal Aguadas. Considerado como uno de los carniceros más reconocidos y recordados en nuestro municipio. Don Dídimo Antonio Ocampo Henao nació en Aguadas Caldas el 16 de octubre del año 1934, hijo de Lucio Ocampo Gutiérrez, carnicero de profesión desde muy joven, hombre recio en su forma de actuar, pero muy amoroso al momento de corregir con cariño a sus hijos e hijas. Buscó mantener vivas las costumbres en su hogar, como el rezo del Santo Rosario diario, por ejemplo, celebrar juntos un cumpleaños o cualquier acontecimiento, como el Día de la Madre o Día del Padre. Hombre piadoso y muy responsable en sus obligaciones. Su señora madre fue doña Ara Clara Henao, una ama de casa dedicada a la crianza de sus hijos. La mayor parte del tiempo, esta familia vivió en una humilde casita que consiguieron por el sector de Corozo. Los invito para que sigamos viajando en el tiempo y sigamos conociendo la figura de don Dídimo Antonio Ocampo Henao, un reconocido carnicero de nuestro municipio de Aguadas. Se conoce que su padre, don Lucio Ocampo Gutiérrez, tuvo una carnicería al frente de la Escuela Santa Teresita por espacio de 60 años. Con esta labor sacó adelante a toda su familia. Ya fallecieron Mariela, Dídimo y Cristian. Viven actualmente Humberto, reconocido carnicero en Aguadas, vive en Medellín, Javier, Amanda, Sonia y Mario. Parece algo curioso decir, pero no todos los hijos varones de don Dídimo Ocampo se dedicaron a la carnicería. Javier, por ejemplo, trabajó toda su vida con empresas públicas de Medellín y Mario se radicó en Venezuela desde hace muchos años. Don Dídimo solo estudió hasta grado tercero de primaria en Aguadas en la Escuela Central de Varones. Comenzó como ayudante de otro carnicero reconocido en el municipio, don Antonio Alzate, Botalibras. Luego, con los años, sería ayudante de su padre, don Lucio, y decide independizarse montando su propio negocio que estuvo ubicado donde hoy existe el Estanquillo Villarreal, de doña Divanelli Ortiz y Jorge López Ocampo, cerca de la plaza principal. Uno de sus hijos aceptó la invitación al programa. Se trata de José René Ocampo Orrego, quien recuerda a un padre cariñoso que los acompañaba en las carreras ciclísticas en las que participaba. También se le vino a la memoria el antiguo matadero municipal, donde su padre sacrificaba las reses, aunque no con mucha higiene, que digamos, pero era lo que se tenía en el municipio por aquellos años. Lo importante era poner todo su empeño para ofrecer un buen producto a su distinguida clientela. Mi papá Dídimo Ocampo fue un carnicero que en Aguadas dejó mucha historia, porque fue de los primeros carniceros que tuvo el municipio de Aguadas. A mí me acompañó en el estudio y cuando yo estudiaba también practiqué el ciclismo. Y él me acompañó en mis primeras competencias con un carro que él llevaba y nos acompañaba, me hacía esfuerzo, me daba bocadillo, me daba agua en la competencia que yo realizaba de aquí a Pácora, de Pácora acá, de aquí a Salamina, Salamina Aguadas, Aguadas Arma, Arma Aguadas y circuitos aquí en el municipio de Aguadas. ¿Dónde tuvo don Dídimo la carnicería? Mi papá Dídimo empezó en el pabellón de carnes con un señor llamado don Antonio Alzate, que le decían Botalibras. Él fue el que le impulsó en la carnicería y allí fue donde todos empezamos a colaborarle a él, porque él nos enseñó el negocio de la carnicería y le ayudamos a él para trabajar y sostener la familia. ¿Qué recuerda usted del matrimonio de sus padres? De mis padres recuerdo que
Según me cuenta él y mi mamá, se casaron muy jóvenes, se casaron de 14 y 15 años. Y fue una familia muy numerosa aquí en Aguadas. Tuvieron 12 hijos y yo soy el mayor de ellos. Y él pues con su trabajo nos sostuvo a todos y nos dio estudio. ¿Usted por qué no se dedicó a la carnicería? ¿O fue carnicero usted también? También fue carnicero, sí, yo le heredé la carnicería a él porque él me llevaba a que le ayudara en la carnicería y yo también, después de mi profesión que fue docente, desempeñaba la carnicería en Salamina y en Manizales, donde actualmente vivo. ¿Qué mensaje le va a dar usted a su señora madre que todavía vive y a sus hermanos, nietos y bisnietos? Pues el mensaje que le doy a ellos es que mi papá nos dejó un recuerdo muy grande y que siempre lo llevamos en el corazón y que todos los días lo recordamos y lo visitamos aquí en el cementerio San Jerónimo. Don Dídimo en amenas conversaciones se refería y recordaba el transporte de la carne en Aguadas en su momento. Fue don Darío Hincapié Quintero quien se inventó una especie de coche para hacerlo. Allí cargaba unas canecas de plástico donde se llevaba la carne a la antigua galería que existió en el pueblo por aquella época. Con el tiempo apareció don Jesús Antonio Aristizábal Vargas, quien acondicionó su viejo Ford para ejercer esta labor. Allí se depositaban las partes de las reses y los matarifes destinaban personal para que fueran distribuidas adecuadamente. El testimonio de la familia de don Dídimo es clave para entender las anteriores afirmaciones e invitamos a nuestro programa a uno de sus nietos, Alexis Joanny Medina Ocampo, quien lo recuerda con mucho cariño a pesar de vivir tantos años por fuera del municipio. Sus apreciaciones nos permitirán conocer mejor esta gran figura, servidor de la comunidad aguadeña por tantos años en su carnicería. Fue un abuelo excepcional, nos dio muchas enseñanzas, nos enseñó también a algunos el trabajo de la carnicería que vivimos acá en el municipio con él. Yo cuando niño mantenía mucho con él, trabajé con él en la carnicería, también nos enseñó la carnicería, más sin embargo no ejercimos la profesión, pero tuvimos mucho contacto con ese negocio directamente porque siempre las vacaciones era venir acá a estar con él porque era un hombre muy cariñoso, nos enseñó demasiado el cariño, la unión familiar, el compartir. Las navidades siempre fueron unas fiestas muy alegres en la casa de la abuela, con él, siempre llegó a repartir dulces, comida, mucha alegría que nos dejó él a todos nosotros. ¿Por qué una familia tan numerosa estos Ocampos que son la mayoría carniceros? Yo creo que la base de eso es el amor que tal vez había entre él y la abuela y me imagino que se disfrutaban mucho de la compañía y pues eran felices teniendo sus hijos y todos como veían que eran todos tan unidos, pues seguían teniendo sus nietos y atrás de eso fue lo que ellos sembraron. Todos mis tíos, la mayoría tienen 4 o 3 hijos. Yo soy el segundo hijo de su hija mayor y de ahí salió todo eso. Me imagino que tanto amor y tanta unión familiar, somos muy unidos todos. ¿Qué significa para usted este homenaje a este gran hombre servidor de la comunidad, Dídimo Ocampo? Yo creo que es un homenaje muy merecido porque mi abuelo fue una persona muy querida en el pueblo porque también se caracterizó por ayudar mucho a las personas necesitadas. Él siempre fue una persona muy amplia de corazón y aunque no tuvo demasiadas posesiones, siempre compartió mucho y lo que tuvo fue para ayudar a los demás cuando pudo. Él dejó un legado muy grande, fue eso y a raíz de todo eso hay nietos, sobrinos, tíos, todos somos muy solidarios entre sí, una gran familia dejó. Diríase que los Ocampos en su mayoría han sido carniceros por generaciones. Don Dídimo Antonio Ocampo Henao nació en Aguadas Caldas un 16 de octubre de 1934. Fue hijo de Ana Clara Henao, ama de casa, y quienes vivieron casi toda una vida por el sector de Corozo. Mujer muy hogareña, aguadeña por cierto, de muy buenas costumbres y de un gran arraigo religioso. Su padre, don Lucio Ocampo, quien también fue carnicero, se conoce que tuvo un negocio frente a la escuela Santa Teresita más de 60 años. Caracterizó en vida a don Dídimo Antonio Ocampo Henao,
el inculcarle a sus hijos e hijas valores para la vida. Los apoyaba en todas sus iniciativas y siempre brindaba un abrazo fraterno a cada uno de ellos. Contaba que a muy temprana edad decide contraer matrimonio con una jovencita de apenas 14 años de edad, doña Tulia Flor Orrego. Su matrimonio se llevó a cabo en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas el 4 de julio de 1951, fecha de nunca olvidar para toda su familia. La ceremonia litúrgica fue presidida por su párroco del momento, el presbítero Reinaldo González Franco. Ella en la actualidad goza de una muy buena salud. Es cuidada por sus hijos e hijas como un tesoro, mujer amable, siempre sonriente. Cada que paso la veo asomada a la ventana de su casa para distraerse un poco, saludando a todas las personas que pasan frente a su hogar. Ella y su amabilidad son definitivamente inigualables y encantadoras. De los Ocampo podemos decir que son una familia bastante numerosa y muy tradicional en Aguadas. Está integrada por 5 hombres y 6 mujeres de la siguiente manera. José René, el mayor de la familia, especialista en educación personalizada, fue carnicero como su padre, trabajando con su tío Cristian por muchos años en la antigua Galería de Aguadas, hoy Coliseo Cubierto, Cambumbia. Gloria Elsie es ama de casa en la actualidad. Diego siguió los caminos de su señor padre. Cariñosamente lo conocemos como Cartago. Su carnicería se encuentra ubicada en la Casa Roja, en Aguadas. María Irma se desempeña como ama de casa, esposa de don Nelson Hernández. Jorge Hernán, carnicero de profesión, herencia dejada por su padre, don Dídimo. Clara Inés es ama de casa, vela por el cuidado de su señora madre en la actualidad. Rubén Darío, casado y dedicado también a la carnicería, labor que aprendería de su padre. Marta Diva se desempeña como ama de casa. Olga Cecilia se ocupa en las labores del hogar. César Augusto falleció el 28 de abril del 2009, fue carnicero como su padre. Claudia Patricia, la menor de la familia, heredó de sus padres el servicio a los más necesitados. En algún momento de su vida fue postulada como mujer CONFA. Precisamente recurrimos a sus palabras que nos permitirán de alguna manera recuperar en algo la historia de este querido personaje cuyas memorias aquí les contamos. Nos dejó el amor, la alegría, el compartir, el ayudar a los demás, eso es lo que tengo de mi papá, que son recuerdos, pero ahora son todo el tiempo viviéndolos. Por ser la menor de la familia, usted me imagino que era muy contemplada por su papá. Sí, fui muy diferente a todas. De hecho, fui la única que tuve primera comunión, 15, celebrado, porque las otras no tenían idea. Seguramente también acompañada con un poquitico de mi alegría, ahí se juntó todo eso y ya sí, pero muy contemplada, mucho. Era muy lindo. ¿Cómo fue el trato de don Dídimo Ocampo para ustedes las mujeres? Maravilloso. Mi papá, pues, primero que todo agradezco a la gente que nos esté viendo en este momento, porque escuchar esto, a mucha gente no le puede importar, pero es demasiado importante para nosotros y gracias a usted. Con nosotros era muy chistoso porque como él, como que en la vida hubiera querido ser una mujer parrandera, porque él nos decía, vayan, parrandeen, pasen bueno, disfruten la vida es gozar y disfrutar. O sea que mi papá nos trataba súper bien y nos animaba mucho que fuéramos muy alegres, muy contentas y que fuéramos siempre responsables y que fuéramos pero muy alegres como era él. Y con el día del matrimonio, cuando alguno de ustedes se iba a casar, ¿cuál es la relación de su papá? Pues yo voy a contar una muy particular. Cuando yo me fui a casar, él decía, porque mi hermana mayor no se había casado aún, pero ¿cómo se van las terneras y me quedan las terneras viejas, por no decir vacas viejas? Entonces era muy, sí, siempre le daba pues nostalgia, pero también muy agradecido porque éramos muchas, ir entregando hija con hija y casándolas para él fue un gran logro. Ustedes son una familia muy numerosa, Patricia, y muy tradicional en las Aguadas. ¿Qué significa para ustedes? Eso es para mí un orgullo y eso que no se alcanzan ustedes a imaginar el orgullo que se siente una Navidad, un Día de Madres, porque en mi casa se pueden reunir hasta 70 personas. Eso es de hoy, que hoy en día ya no hay sino parejas con sus animalitos o unos hijos, para nosotros es un orgullo. Y mi mamá, una mujer muy berrionda, porque hoy en día se vive pero con
con lo mejor que uno pueda tener, y ahora tiempos también se vivía con lo que poquito que uno podía tener, que era como lo que hace la ropa del uno del otro, comer lo más sencillo que era plátano, yucas, y mire, estábamos todos junticos. Y hoy en día uno como que ya no es capaz sino con 2 o 3, y ahora tiempos es un orgullo maravilloso, más orgullo de familia, orgullo de esa mamá que nos levantó a todos, mucho, mucho orgullo. ¿Qué significa para usted, Patricia, que en su familia sus hermanos sean carniceros? Pues en la parte muy particular, maravilloso, porque comimos mucha carne, aunque hoy en día dicen que es malo para el ácido úrico, pero mentiras que no, comimos carne y entonces en eso se veía mucho la alegría, porque la carne siempre es costosa, entonces la facilidad siempre para un menudo, la felicidad para hacer una comida, era maravilloso que fueran carniceros, muy maravilloso. ¿Ustedes le ayudaban en la carnicería don Didimo? Sí, la que más le ayudó fue Marta, mi hermana, pero yo también tuve mis pinitos con él, claro, tasajábamos y muy rico, porque cuando ese tiempo, hace muchos años, que eso hace 40 años, eso era, yo me sacaba 2.000 y eso era un plátano, entonces claro, uno le ayudaba y era maravilloso. Fue una experiencia muy linda que hoy en día creo que muy poquito la pueden hacer. Patricia, ¿qué significa para usted la muerte y el fallecimiento de don Didimo Campo? Fue un apagón horrible en mi casa porque él era muy alegre, nos hacía sonreír, pero mira que eso es lo que digo yo, hoy en día se le habla mucho a la juventud y la juventud a veces no capta. Mi papá nunca nos hablaba, nos demostraba el amor, el cariño, eso que nos hacía ser tan felices. Entonces cuando él falleció, fue una luz que se apagó muy fuerte en mi casa porque era muy alegre, las navidades, todo era muy alegre, fue muy triste, muy doloroso. ¿Recuerda las exequias de su señor padre? Sí, la recuerdo perfectamente, de hecho esta semana que pues estuve en una parte también en unas exequias, decía yo que ese día yo he conocido, nunca he entendido que el día que se moría alguien tan importante, ese día no sentí ni hambre, ni sueño, no sentía nada y me dolía que la gente se riera porque yo decía, ¿por qué se ríen? ¿Por qué están tan normales? Si se murió mi papá, me dolió demasiado, mucho, fue demasiado. Patricia, ¿qué mensaje tiene usted para su señora madre que las acompaña? Mi madre en este momento para mí es toda mi energía, toda mi luz, todo lo que yo hago, yo le digo a ella cada momento, en cada vez, en un día a la madre, yo le digo, mami, yo sonrío, soy feliz por usted. Y no es una felicidad grandísima porque mi mamá es de muy pocas palabras. Mi mamá, yo no sé de dónde salí yo, y mi mamá, sin embargo, así reúne tanta gente y todo el mundo viene a las fiestas y a Navidad por ver la abuela, por ver esa señora tan linda, tan empoderada y tan hermosa, sabiendo que ahora a tiempos no tenían ni un psicólogo, no tenían que ir a ningún lado para ver cómo crear un muchachito. Mi mamá fue una mujer muy linda y ahora me siento orgullosísima de ella y es lo mejor que tengo, porque el día que la vean, que la estamos llevando al cementerio, van a saber que Patria Campo, si la apagó la luz, también igual con ella, en la vida porque me siento feliz es por la existencia de ella. Para mí ya es todo. ¿Qué mensaje tiene para su familia en este homenaje del canal Teleaguas a Didimo Campo? Un mensaje, hay que sean muy felices porque mi papá les dejó todo esto. Todo esto es una riqueza infinita, porque vemos bisnietos y ahí va la alegría y porque se dan cuenta que papá fue esto, que fue aquello, ahí va la alegría y va los valores que él los enseñó. Entonces a ellos decirles que se sientan muy afortunados por el abuelo, el papá, el suegro, que fue una persona maravillosa, fue muy espectacular, fue muy lindo. Defíneme a Didimo Campo en una sola palabra. Alegría, amor. Era una, pero alegría, amor. Con las palabras de su hija menor, Claudia Patricia, quedamos más que satisfechos, porque este es un testimonio vivo de lo que hizo su padre en Aguadas. Se conoce que en algún momento de su vida, y por querer buscar nuevos horizontes, salió del municipio de Aguadas con su familia, asentando su residencia en Palmira, Valle del Cauca. Allí montaría su carnicería, pero se regresaría prontamente para su tierra natal, Aguadas. A sus familiares también quisimos vincularlos a nuestro programa, especialmente a su nieta, Ángela Joana Ocampo Nieto. Y su testimonio, saben, es bastante valioso para estas memorias. ¿Qué recuerda? ¿Qué le han contado? ¿Qué sabe de Didimo Campo? Pues de Didimo Campo yo tengo unos recuerdos maravillosos porque él fue un abuelo muy excepcional, muy querido con todos nosotros, cariñoso, lo recordábamos porque siempre que veníamos o iba a visitarnos, él siempre nos llevaba dulces, nos hacía ese acogimiento con tanto cariño cuando veníamos a Aguadas, entonces tenemos excelentes recuerdos de mi abuelito. ¿Cómo era Didimo Campo con las mujeres, las hijas?
Pues él siempre fue muy querendón, con todas ellas sin dejar de ser exigente, porque pues claro, el hecho de cuidarlas, siempre fueron seis hijas, entonces él las cuidaba mucho, pero también siempre estuvo acompañándolas y apoyándolas en todo lo que él podía. ¿Y qué significa para usted la profesión que tuvo Dídimo de carnicero? No, pues que es una profesión muy linda, que ha dejado un legado muy hermoso en toda la familia, porque todos los hijos pues tomaron el camino de ser carniceros. Mi papá también fue profesor, pero también fue carnicero, y ellos pues llevan como eso en sus venas, el estar en contacto con las personas. Saben que a ellos les encanta ir a una parte, y ellos lo primero que miran son dónde están las galerías, la carnicería, y les encanta mucho todo ese mundo. ¿Qué significa para usted este homenaje que le hace el canal Teleaguadas a Dídimo Campo? Es un homenaje muy hermoso, que de todas maneras hay que, así él no esté y tal vez no pueda verlo, vamos a estar nosotros disfrutando de un programa como este y recordando esas maravillosas cosas que fue el abuelito de Dídimo para nosotros. Muchas gracias a ustedes por hacerle el programa y por sentirnos a nosotros, hacernos sentir tan orgullosos de todo lo que hizo y lo que fue nuestro abuelo. Fueron sus hijos, Mariela y Dídimo, ya fallecidos y descansan en la paz del Señor. Aurora, Cristian, Humberto, un carnicero muy reconocido en Aguadas que conocimos como Pulpo, Javier, Amanda, Sonia y Mario Ocampo. Parece curioso decir que no todos los hijos fueron carniceros. Javier, por ejemplo, trabajó toda su vida con las empresas públicas de Medellín. Mario está radicado en la actualidad en la República Bolivariana de Venezuela. Don Dídimo Campo solo estudió hasta tercero de primaria en Aguadas. Fue ayudante de otro carnicero muy reconocido, don Antonio Alzate. Luego sería ayudante de su señor padre, don Lucio. Tiempo después se independiza y monta su propia carnicería, que estuvo ubicada donde hoy don Jorge López tiene su estanquillo. La caridad de don Dídimo Campo se manifestaba en su decidido apoyo económico a las ferias parroquiales de Chiquinquirá, amplio en las Navidades con su familia, y le alcanzaba para donar algunos regalitos a niños de escasos recursos económicos. Además, su generosidad se extendía a los asilos de Aguadas, a los que brindaba algún tipo de ayuda. Vale la pena destacar su amor por los caballos. Quizá el paso de los años y sus enfermedades lo llevaron a su fallecimiento, ocurrido el 26 de agosto del año 2005 a los 71 años de edad. Sus restos mortales reposan en la actualidad en el cementerio San Jerónimo de Aguadas, al lado de sus padres Lucio Ocampo Gutiérrez y Ana Clara Henao, en el osario número 384, lado norte. Causa nostalgia aún en sus hijos e hijas el no contar con su padre, pero ha quedado su legado para las nuevas generaciones que conocerán a un excelente ser humano y, por supuesto, a un abuelo inigualable, porque profesó para sus nietos un profundo amor. Todo ha cambiado por el paso de los años y por la misma modernidad que avanza a pasos agigantados, pero la memoria de estos grandes hombres seguirá viva entre la comunidad. Viene ahora el testimonio tierno de una de sus bisnietas, aunque no lo conoció y a su corta edad algo ha escuchado hablar de él. Valeria Duque Ocampo es su nombre, y dentro de su inocencia esto nos comentó al respecto del homenaje a este querido personaje aguadeño. Valeria, ¿qué le han comentado, qué ha escuchado usted, qué le han dicho sus papás de don Dídimo? De que él era muy cariñoso con la familia, con los hijos y con todos. ¿Y qué le vas a decir a tus abuelitos? Que los quiero mucho. ¿Y por qué los quiere tanto? Porque son buenos conmigo y porque me quieren. ¿Le vas a mandar un beso a don Dídimo desde ahí, por favor? ¿Me le mandas un besito? Como mencionábamos al inicio del programa, la familia Ocampo es bastante numerosa y estamos seguros que sus 18 nietos y 15 bisnietos guardarán en sus corazones los más bellos recuerdos vividos con este gran servidor de la comunidad. Cada uno de los invitados a este capítulo dieron su testimonio sobre esta gran figura, porque fueron muchos años en su carnicería
prestando el invaluable servicio a los aguadeños. Los viejos recuerdos quedarán plasmados en estas imágenes fotográficas como una clara evidencia de lo que fue la vida de este personaje. De esta manera, quisimos rendirle un homenaje a la memoria de don Didimo Antonio Ocampo Henao, cuyos restos mortales reposan en la actualidad al lado de sus padres en el cementerio San Jerónimo de Aguadas. Conocimos un poco a su familia y estamos seguros que muchos de ustedes recordaron en sus hogares a este querido carnicero de tradición en Aguadas. A su familia, agradecimientos perennes por habernos abierto las puertas de su hogar, por habernos atendido. Y a ustedes los espero el próximo jueves a la misma hora y por su canal Teleaguadas, el canal de todos. Nuevamente, permítame reiterar el agradecimiento a nuestro patrocinador, el señor Abdul Jalil Sanabria González, residente en los Estados Unidos. Feliz noche para todos ustedes, que descansen y no se pierdan el próximo capítulo, porque en el Aguadas del ayer, recordar es vivir.